Gracias y muy buenas tardes ya. Felipe Ángeles, bueno, para empezar, Felipe Ángeles es un personaje del que se va a hablar bastante en lo que resta del año. Se va a hablar bastante, primero, pues porque, como ustedes saben, y es público y notorio, el presidente de la República decidió ponerle el nombre del General Ángeles al nuevo aeropuerto, y eso ha hecho que se empiece a hablar de él. Y segundo, porque en noviembre se van a conmemorar, que no es lo mismo que celebrar, los 100 años de su fusilamiento en la ciudad de Chihuahua, ¿sí? Un 26 de noviembre. Y eso va a hacer que se hable. Siempre este tipo de efemérides son pretextos para hablar de un personaje o de un evento, ¿sí? De la misma manera que estuvimos hablando la primera mitad del año mucho de Zapata, y no lo dejaremos de hacer, ¿sí?, el resto del año, esta segunda mitad del año hablaremos de Felipe Ángeles. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que tengo el honor de dirigir ahora, después de las direcciones de gente muy interesante, como mi gran amigo Javier García Diego, que le dio, pues que me enseñó cómo dirigirlo, ¿no? Yo trabajé con él, yo no tengo que inventar, yo tengo que hacer lo mismo, tratar de hacer lo mismo que hizo Javier García Diego, ¿no? Y luego Patricia Galeana, José Manuel Villalpando, que va a venir con ustedes, con quien tengo diferencias historiográficas que no empañan nuestra amistad personal, y otras personas, ¿no? El INERM, les decía yo, va a poner una exposición a partir de noviembre en Metro Pino Suárez de más de 90 fotos de Felipe Ángeles, algunas de ellas casi desconocidas o desconocidas. Entonces los invito a partir de noviembre, o que estén pendientes de la página del instituto para que sepan cuándo lo vamos a hacer. Y vamos a hacer varios foros sobre Felipe Ángeles. Y don Adolfo Gili está, de hecho ya lo envió a la editorial, está a punto de salir un libro así sobre Ángeles, escrito por don Adolfo, que por alguna razón le tiene mucho cariño. Hasta el momento creo que lo mejor que hay sobre Ángeles es la colección de ensayos que justamente coordinó don Adolfo. Entonces esto lo digo porque hay una cosa muy curiosa. La Revolución Mexicana está plagada de personajes polémicos, ¿sí? No hay ninguno, me parece a mí, que no tenga detractores furibundos y admiradores rabiosos, ¿sí? Hoy con motivo del asesinato de Álvaro Obregón, ¿sí?, que fue un día como hoy, aquí a la vuelta, ¿sí?, aquí pegadito, ¿sí?, ustedes deben saber que el centro donde está el monumento que le mandó erigir su oficial, alumno, casi hijo, don Aarón Sáenz, está en el sitio exacto donde donde fue asesinado Obregón. Entonces aquí a la vueltecita nada más. Entonces, con motivo pues del asesinato de Obregón, subimos unas cosas a redes y ha desatado, como siempre, feroz polémica, ¿sí? No hay nadie que no desate polémica, salvo al parecer Felipe Ángeles, ¿sí? Para casi todos los historiadores de la Revolución contemporáneos y para casi todos los que opinan sobre la Revolución, Felipe Ángeles es como el menos polémico, es como el prototipo de la lealtad, del valor, del honor, de la capacidad, ¿sí? Y sin embargo no siempre fue así. En la historiografía temprana de la Revolución, en los años 20 y 30, Felipe Ángeles aparece en la mayoría de los libros como un hombre despreciable, traicionero, cobarde, incapaz, etc. ¿No? Si quieren ahorita, si les llama la atención, les cuento esa parte, ¿sí? Pero ahora Ángeles aparece, les decía yo, como este prototipo de honor, de lealtad, de valor, ¿sí? Este hombre que fue un militar de carrera y que luego nos presentan como un militar excepcional, ¿no? Por sus estudios de artillería en Francia, dicen, fue el gran artillero. No, déjenme decirles, lamento decirles que no es un caso único.
es parte de una docena de militares que fueron a hacer estudios similares a los de Ángeles y que tienen una capacidad técnica similar a la de Ángeles, ¿sí? Empezando por el de mayor grado en el momento en que estalla la Revolución Mexicana, Manuel Mondragón, y luego varios que, como Ángeles, eran coroneles en el momento del estallido de la Revolución, ¿sí? Rubio Navarrete, Telles, Trucillo Bert, varios más. Si no es un caso único, ni es excepcional. ¿Sí? Lo que lo hace excepcional es la manera en que se acerca a Madero. Ángeles nunca se había metido en política, nunca había tenido una opinión política, y de pronto, por razones casi de escalafón y por razones de sus estudios técnicos, es designado director del heroico Colegio Militar. Antes de eso no había tenido tampoco ningún trato personal con Madero. ¿Sí? Es este cargo que le toca casi por carrera militar, por escalafón, el que lo acerca a Madero, porque las instalaciones del Colegio Militar estaban en la planta baja del Alcázar de Chapultepec y la residencia presidencial en la planta alta del mismo Alcázar. Y Madero, que era deportista, era un gran jinete, ¿sí? Bajaba a hacer ejercicio 1 hora a caballo al bosque de Chapultepec, y Felipe Ángeles lo acompañaba. Entonces, durante muchos meses cabalgaron juntos durante 1 hora al día en la mañana, y entonces a veces desayunaban juntos. Y la cercanía con Madero acerca a Ángeles a la política a través del tipo de ideas políticas de Madero. ¿Sí? Y la cercanía con Madero lo va convirtiendo en un apasionado demócrata. Y luego Madero le encarga la campaña contra el zapatismo, para darle un giro a la campaña. Es decir, no se trata de una campaña de represión violenta, se trata de una campaña militar que aísle al zapatismo, pero que demuestre tanto a los zapatistas como al resto del país que el maderismo, que el gobierno de Madero es un gobierno democrático de origen popular que no busca reprimir una rebelión que tiene una causa justa. Y eso es lo que va a hacer Felipe Ángeles, y Zapata se lo va a reconocer posteriormente. Cuando Zapata recibe a Felipe Ángeles en Cuernavaca en octubre de 1914, va a reconocer públicamente que en efecto eso fue lo que hizo Ángeles. ¿Sí? Y el gran giro en la vida de este militar de carrera, como el gran giro en el país, lo da el cuartelazo de la Ciudadela. ¿Sí? El asesinato de Madero. Es el asesinato de Madero lo que lleva a Felipe Ángeles a algo distinto de lo que prefiguraba su carrera, y también distinto de lo que hicieron todos los demás generales del Ejército Federal, porque Felipe Ángeles fue el único general del Ejército Federal que se unió a la revolución. El único general que se unió a la revolución. Hubo varios coroneles: Vito Alessio Robles, Federico Montes, Jacinto B. Treviño, quizá el de mayor importancia militar posterior. No quizá, sin duda, el de mayor importancia militar posteriormente. Hubo varios coroneles, varios tenientes coroneles y mayores, pero solo un general que se une al ejército, que se une a la revolución. Y se une de manera política hasta que recibe el encargo o pide el encargo de encabezar la artillería de la División del Norte, lo que hace a partir de marzo de 1914. Y eso lo une con un hombre que aparentemente es lo opuesto a él en formación, en principios, en origen, que es Francisco Villa. De marzo de 1914 a junio de 1914, a las órdenes de Villa, Felipe Ángeles participa
en las más importantes batallas entre los revolucionarios y el ejército federal. Las batallas de La Laguna, ¿sí?, que inician el 20 de marzo de ese año y terminan el 12 de abril, y en las cuales la División del Norte destruye 4 divisiones federales, ¿sí?, y se apodera de La Laguna. Algunos le llaman la batalla de Torreón, pero es algo que va mucho más allá de Torreón, ¿sí? Empieza en Bermejillo, Durango, y termina en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Y, como les dije, liquida 4 divisiones federales. Luego, la batalla de Torreón, que realmente es la única carga de caballería en las grandes batallas de la Revolución Mexicana. De eso voy a hablar ahorita, de las cargas de caballería. Y finalmente la legendaria batalla de Zacatecas. Para muchos autores, Ángeles fue quien diseñó estas batallas. No es así. Yo he revisado con cuidado toda la documentación disponible, la cual está en mi libro La División del Norte, que no traje ahora, pero está sintetizada en este libro Breve Historia del Villismo. ¿Sí? No es así, pero lo que hace Felipe Ángeles es coordinar correctamente la artillería, ¿sí?, y sincronizarla correctamente con el resto de las armas. Lo que acerca a Ángeles con Villa no es tanto su capacidad militar, sino su cercanía con Madero, la vocación democrática que tienen el antiguo ladrón de ganado de Chihuahua y el antiguo bandolero de la Sierra de Durango, ¿sí?, y el militar de carrera egresado del Colegio Militar de Chapultepec. Eso es lo que los une. Los une mucho más la política y el maderismo, el ideal democrático de Madero. ¿Sí? Pero hoy no voy a hablar de política, hoy vamos a hablar de guerra. Y se hace muy cercano a Villa, se acerca mucho a Villa y ve en Villa, y él lo declara en su juicio en Chihuahua en 1919, y lo dice muchas veces en los periódicos durante su exilio, ve en Villa un hombre muy particular, un hombre que para él representa la razón de la furia del pueblo, ¿sí?, y un hombre con un enorme carisma, con una capacidad militar nata, ¿sí?, y con una prodigiosa inteligencia. Y así como Ángeles se había vuelto maderista y ve en Madero una serie de cualidades que lo hacen seguirlo hasta la muerte, ve lo mismo en Villa y casi lo va a seguir hasta la muerte. ¿Sí? Y luego viene la ruptura revolucionaria. Entonces, este es un prólogo no tan breve para contar lo que les quería contar, ¿no? Viene la ruptura revolucionaria que ocurre en todas las revoluciones del mundo. O sea, luego los mexicanos creemos que esta cosa rarísima, ¿por qué se matan entre ellos? Bueno, eso pasa en todas las revoluciones. Y pasa en todas las revoluciones porque una vez destruido el antiguo régimen, hay una duda de ¿y ahora hacia dónde va la revolución? ¿Sí? Y hay un grupo que quiere únicamente la revolución política, que ya acabó en agosto de 1914, ya se destruyó el antiguo régimen, ¿sí?, y plantea, aquí ya acabó la revolución, ahora nada más hay que reconstruir las instituciones políticas. Y hay otro grupo que dice, no, la revolución política es solo el inicio, lo que queremos es la revolución social. Y la revolución social inicia en un país eminentemente agrario como México por la destrucción del latifundio. ¿Sí? Los que quieren la revolución política quieren impedir la destrucción del latifundio. Venustiano Carranza, porque piensa Carranza que la destrucción del latifundio implica la destrucción de la economía mexicana. ¿Sí? Y además es ilegal. Y los que quieren destruir el latifundio, a quienes encabezan Villa y Zapata, ven en el latifundio, ¿sí?, la causa de la pobreza y la injusticia. Y tenían razón. Eso es lo que los enfrenta, eso es lo que divide a los revolucionarios en dos grandes bandos que se van a enfrentar
entre noviembre de 1914 y diciembre de 1915 en la serie de más grandes batallas de la historia de México. Nunca en la historia de México hubo tal nivel de enfrentamiento militar en tantos lugares del país. ¿Sí? No hay entidad de la Federación que se escape a esa guerra. No hay una sola entidad de la Federación en la que no haya combates ese año. ¿Sí? Y hay 4 o 5 grandes frentes de batalla a lo largo del año. ¿Sí? Y hay las guerras que enfrentan a mayor número de combatientes y con mayor número de muertos de todas las guerras de nuestra historia. ¿Sí? Nada más en ese año que cuento aquí en este libro de 1915. Lo que les voy a contar es parte de este libro. ¿Sí? Es una propuesta que yo hago a los historiadores y al público interesado en historia. ¿Sí? Y que aunque es en principio muy polémica, creo que mis colegas la han recibido bien, porque este premio ya recibió, este libro ya recibió un par de premios que otorgan los historiadores. Entonces creo que, aún siendo polémica, mis colegas historiadores la están aceptando y la están discutiendo. Allá voy. Esta es la verdadera razón de esta plática y del título que tiene y de esta polémica. Bien, como ustedes saben, Villa y Zapata perdieron esa guerra. ¿Sí? En diciembre de 1915, los ejércitos villistas y sus principales aliados están militarmente destruidos. Al final de ese año, entre el 25 de diciembre y el 31 de enero, aceptan una amnistía. Hubo una amnistía de la que solo estaban excluidos 17 individuos. Para que sepan, también ha habido amnistías en otros momentos de la historia de México, fundamentales. Hay una amnistía que el gobierno de Carranza, victorioso, ofrece a los villistas y a la que se acogen 15,000 villistas, entre ellos 22 generales. Solo 17 personas estaban fuera de la amnistía, entre ellos Francisco Villa. Y el ejército zapatista queda cercado, reducido a Morelos y cercado. Si Villa y Zapata han perdido la guerra en diciembre de 15, eso lo sabemos todos. ¿Por qué perdieron la guerra? Hay una explicación tradicional, dominante, que yo llamo canónica, ¿sí? Que dice que en principio da como explicación una fatalidad. Perdieron la guerra porque eran campesinos y los campesinos no ganan las guerras. ¿Quién dijo eso? ¿Quién sabe? Bueno, algunos dicen que Marx. No he encontrado la parte en la que Marx lo dice, y eso que sí he leído a Marx. Pero es una fatalidad. Los campesinos no ganan las guerras, están condenados a perderlas. ¿Por qué están condenados a perderlas? Porque, dicen dos de los historiadores a quienes yo más admiro y respeto, y de los que más aprendí, don Federico Katz, que en paz descanse, y don Adolfo Gili, que como ya les avisé, está por presentar su gran biografía de Felipe Ángeles, porque dicen Katz y Gili, y mi maestro, Arnaldo Córdoba, mi maestro directo, tengo el privilegio de haber sido discípulo de don Arnaldo, es decir, no 2, 3 de los historiadores a los que más admiro y respeto, dicen porque los campesinos no tienen visión de Estado, no tienen visión nacional y no se plantean la toma del poder. Y eso es lo que los lleva a la derrota. ¿Sí? Esta es una visión fatalista. Entonces, casi que si están condenados a la derrota, pues ya ni estudiemos la derrota. Están condenados desde el principio a la derrota. Yo, desde casi adolescente en Celaya, Guanajuato, caminando el campo de batalla de Celaya, primero dije, no, la batalla de Celaya no fue como la cuentan, no pudo ser así. ¿Sí? Después de 30 años de investigación, descubrí que yo tenía razón. La batalla no había sido como me la contaban, de ninguna manera. Eso lo explico en el libro, ¿no? Y luego me dije a mí mismo, ¿y por qué si la batalla de Celaya no fue así? ¿Qué tal que el resto de la guerra tampoco fue así como nos la cuentan? Y esta es la génesis de los 3 libros que escribí para mostrar eso, ¿no? Este es el final. Empiezo con la División del Norte, que cuenta la historia hasta la batalla de Zacatecas, y luego sigue y uno paralelo que cuenta la historia del ejército carrancista. Correcto. La guerra no era como nos la habían contado. Y no era como nos la habían contado porque salía de una fatalidad y de un error historiográfico.
La fatalidad ya se las dije. Los campesinos no pueden ganar la guerra porque no tienen visión de Estado ni visión nacional. Yo dije, ¿por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Sí? Y la segunda es un error historiográfico, muy común en la historia militar. El error historiográfico consiste en dar por buena odio esta palabra por el abuso que se hace de ella, pero ahora sí la voy a decir y voy a explicar por qué. La historia oficial. Sí, odio ese término porque se abusa de él inmisericordiamente, pero voy a explicarles por qué ahora sí vale. La historia oficial de la Guerra Civil de 1915 está hecha con los documentos oficiales. ¿Cuáles son los documentos oficiales? Los partes de guerra y los documentos escritos por Álvaro Obregón, o mejor dicho, por Aarón Sáenz, que era el secretario de Álvaro Obregón, ese mismo que le hizo el monumento de aquí, cuando era regente del DF, ¿sí? Escritos por Álvaro Obregón, secretario de Aarón Sáenz, dictados por Álvaro Obregón, o sobre la idea de Álvaro Obregón. ¿Sí? Literalmente los documentos oficiales, los que escribió Obregón en el momento mismo de los hechos y que luego juntó, ¿sí?, para escribir un tocho así que se llama 8,000 kilómetros en campaña, publicado en 1917. ¿Sí? Los documentos del comandante en jefe del ejército victorioso. ¿Sí? Es documentación oficial. Y el otro libro clave también está basado en documentación oficial y buena parte de esa documentación está aquí. ¿Sí? La pueden ustedes consultar físicamente aquí al ladito, ¿no? Sí, aquí al ladito. ¿Sí? En el archivo, bueno, en el fondo Venustiano Carranza de este archivo. ¿No? Buena parte de esa documentación. ¿Qué documentación es? Los partes de guerra oficiales que le envían todos los generales con mando de tropa a don Venustiano Carranza. ¿Sí? Los partes de guerra de los generales del ejército victorioso que reúne el jefe de Estado Mayor de don Venustiano, el general Juan Barragán Rodríguez, y que luego le sirven y publica a veces íntegramente en un libro muy famoso titulado Historia del Ejército y la Revolución Constitucionalista. Y la combinación de esos dos libros, del comandante en jefe victorioso y del jefe del Estado Mayor del ejército victorioso, son la base de toda la explicación que se dio después. Por eso les digo historia oficial, son los documentos oficiales de la facción victoriosa. Yo empiezo este libro diciendo, dicen que la historia la escriben los vencedores. Como historiador que soy, he combatido esa idea toda mi vida. Pero en este caso, esa historia se contó con base en los documentos del ejército vencedor, es decir, de los vencedores. Toda. Si ustedes leen a Friedrich Katz o Adolfo Gili, ¿sí?, verán que lo cuentan siguiendo la línea explicativa de Álvaro Obregón y Juan Barragán. Y el que me digan, Cumberland, Alan Knight, mi querido y admirado maestro Javier García Diego, siguen la explicación narrativa que dieron ellos. Y ellos dos, Obregón y Barragán, parten de una explicación de un error, o de una trampa, o de una mentira. Me dirán ustedes, ¿por qué mentira? Bueno, porque los partes de guerra son también propaganda política en el momento de la guerra. Hay que entenderlos así, ¿sí? Porque se están escribiendo en el mismo momento de los hechos y también son propaganda. Y si no entendemos que son eso, no vamos a entender el documento. ¿Sí? Si creemos que el documento es la verdad, pues ya nos freímos y ya para qué hacemos historia. Al documento hay que torturarlo, hay que preguntarle cosas. Hay que hacer lo que los historiadores llamamos crítica y confrontación de fuentes. Ese es el oficio del historiador, la crítica y la confrontación de fuentes. ¿Sí? Entonces, parten del hecho de que Villa y Zapata tenían todo para ganar y sin embargo perdieron. ¿Sí? El capítulo del Pancho Villa de Katz
que cuenta esa historia tiene un título maravilloso. Maravilloso. Es cómo arrancar la derrota de las garras de la victoria. ¿Sí? Según esa explicación, toda ella sustentada en Obregón y Barragán, ¿sí? Los ejércitos de la convención tenían todas las ventajas territoriales, numéricas, militares, armamentísticas, para haber barrido a los carrancistas. Y sin embargo no lo hicieron. Entonces, ¿por dónde empiezo yo? Yo empiezo por preguntarme, ¿es eso cierto? ¿Sí? Las ventajas del ejército constitucionalista son convencionista, villista y zapatista son incontestables, lo tienen todo para ganar en el momento en que ocupan la Ciudad de México, para lo cual todos los historiadores se saltan la primera parte de la campaña, que es la derrota del dispositivo de defensa de Pablo González desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, ciudad muy famosa porque ahí vive un expresidente de la República que habla mucho en medios. ¿Sí? Desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, hasta la Ciudad de México. ¿Sí? Hay un dispositivo de 25,000 carrancistas en esa zona y todas las historias se saltan esa primera campaña. Y hacen como que, ¿quién sabe cómo? Carranza y Obregón se van para Veracruz y Zapata y Villa ya están en México, ¿no? Bien, lo primero que yo hago es realmente en ese momento, en términos militares, Villa y Zapata tienen todo para ganar, y me pongo a hacer las cuentas y encuentro que los mapas que nos enseñaron siempre con base en Obregón y Barragán son falsos. ¿Sí? Y que las cuentas militares son falsas. Y eso sí, hay cosas que les voy a decir como hipótesis de las que no estoy convencido o de las que no estamos tan seguros, pero eso lo demuestro con base en las fuentes de archivo. Demuestro que es falso el mapa y que es falso y que los números son falsos. ¿Sí? Y luego resulta que poner un mapa para los críticos militares es como jugar al Risk. No sé si alguna vez hayan jugado Risk. ¿Sí? Es un jueguito de guerra en el cual tiene el mismo peso militar Alemania que Groenlandia. ¿Sí? O sea, como cada espacio del mapa tiene el mismo peso. No, espérame. Alemania tiene 80 millones de habitantes y una de las economías más potentes del mundo y además una cantidad de recursos. Y entonces, ¿qué hago? Primero hago las cuentas militares y encuentro que es falso. Luego hago las cuentas territoriales y encuentro que es falso. Y luego hago ciertos vínculos económico-geográficos. Y encuentro que además de que los ejércitos están muy equilibrados en número, pero muy equilibrados, son casi iguales, y muy equilibrados en armamento moderno, ¿sí? Encuentro que los villistas de los zapatistas dominan más extensión territorial, pero que los carrancistas dominan, salvo las regiones mineras del norte, todas las regiones económicas fundamentales del país. Y todas aquellas que, quitando las zonas mineras del norte, las que generan los principales recursos vía comercio internacional, empezando por la zona petrolera. En ese momento en que ya empezó la Primera Guerra Mundial, el precio del petróleo se disparó y nuestra principal exportación ya es el petróleo en 1915. Quien controle la zona petrolera y el puerto de Tampico controla la mitad de nuestras exportaciones y además un arma estratégica para presionar a los aliados. ¿Sí? ¿A quién les va a vender el petróleo? Y eso es fundamental no solo por las divisas. Dicen que Napoleón Bonaparte decía que las guerras se ganan con 3 cosas. ¿Saben con cuáles? Dinero, dinero, dinero. ¿Sí? O sea, esto es fundamental no solo por las divisas,
sino también porque México libró una guerra moderna sin fábrica de armamentos. ¿Sí? Olvídense de las armas ya las tienen, ¿no? Aquí ya había como 100 cañones de campaña y ya no se requieren más, o muchos más. ¿Sí? El 90% de los cartuchos de fusil que se dispararon en la Revolución Mexicana se tuvieron que comprar en Estados Unidos, en Francia o en Alemania. Y casi el 95% de las granadas y obuses de cañón se tuvieron que comprar también en Estados Unidos, Francia o Alemania. Entonces, requiere recursos, pero también mecanismos de chantaje. Eso también nos sirvió, porque déjenme les digo que traer el material de guerra de Estados Unidos costaba más o menos lo mismo que traerlo de Europa, porque las fábricas de armas de Estados Unidos están en la costa este. ¿Sí? Y Estados Unidos no era todavía la superpotencia en la que hoy estamos acostumbrados a pensar. Piensen ustedes que en 1915 la de Estados Unidos es la 7ª flota de guerra del mundo. ¿Sí? O sea, no era la superpotencia en la que estamos acostumbrados a pensar. ¿Sí? Y traer las armas del puerto de Nueva York o del puerto de Boston es casi tan caro y tan tardado como traerlas de Le Havre o de Hamburgo. ¿Sí? Bien. Entonces encuentro primero que estos datos son falsos. ¿Sí? Y encuentro al hacer ese cálculo que, por cierto, todos los puertos de mar, y cuando digo todos quiero decir exactamente eso, y todos los buques de la Armada los controla el bando carrancista. ¿Sí? ¿Qué controlan los villistas y los zapatistas? Las principales rutas ferroviarias y los puertos fronterizos, es decir, la conexión con Estados Unidos. ¿Sí? Entonces encuentro pues que es falsa esa historia, esos datos y esa fatalidad de que tenían todo para ganar. Tienen en su favor lo que llaman los militares el élan, es una palabra francesa que se traduce como impulso, como empuje. ¿Sí? Han ido hacia el frente, han ido ganando, tienen el ritmo militar a su favor. ¿Qué tienen en su desventaja? La economía, y eso que ya dije, el dinero y el dinero. ¿Están condenados a perder la guerra? Así como en la versión tradicional decían, ¿estaban condenados a ganarla? No. Los convencionistas podían ganar la guerra de la misma manera que el año pasado la podían haber ganado los alemanes, si la ganan rápido. ¿Sí? Porque si no la ganan rápido, los alemanes están condenados a perderla. ¿Por qué? Porque los recursos económicos de Alemania no pueden competir contra los de los imperios británico, francés y ruso en conjunto. ¿Sí? Los alemanes pueden ganar la guerra, y así la planearon, si la ganan rápido. Si no la ganan rápido, no tienen forma de ganarla. ¿Por qué? Porque no tienen forma de competir contra los recursos materiales y económicos de los 3 imperios. No, ya cuando entra Estados Unidos a la guerra, ya nomás les dan un garnuchazo y se acabó, ¿no? ¿Sí? Lo mismo pasa con los convencionistas. Pueden ganar la guerra si la ganan rápido o si equilibran el control de recursos. ¿Sí? Fin de la segunda parte. Tercera parte de esta plática. Friedrich Katz, Adolfo Gili, Javier García Diego, Álvaro Matute, todos los historiadores siguiendo a Obregón y Barragán. ¿Sí? A ver, ¿por qué se equivocaron mis maestros en eso? Porque no estaban haciendo historia militar, a ellos les interesaba explicar otras cosas, no lo militar. ¿Sí? Entonces, para explicar lo militar siguen la explicación de la derrota de los que perdieron, que dan los que ganaron y ya, porque ellos quieren explicar otras cosas. ¿Sí? Entonces, todos ellos hacen un contrafactual bien interesante, que es el siguiente. Aquí lo dice Gili
con toda claridad. Dice, Villa le debió haber hecho caso a Felipe Ángeles. Dice Friedrich Katz, Ángeles tenía razón. Y dicen ellos que Ángeles, el militar de carrera, el gran estratega, el político, el intelectual, porque Ángeles es un intelectual, tiene la visión nacional y la visión de Estado de la que carecen el charro de Anenecuilco y el bandolero de la Sierra de Durango. ¿En qué tenía razón Ángeles, según mis maestros? Al llegar a la Ciudad de México, hay una serie de discusiones para planear la campaña contra los carrancistas, en la que participan todos los generales. Pancho Villa tomaba las decisiones tras escucharlos a todos en junta de generales. Y al final la decisión la tomaba él, ¿no? Como todo jefe militar. Pero lo hacía después de escuchar. Y el planteamiento de Ángeles es que toda la fuerza de la División del Norte se lance hacia Veracruz, destruya los ejércitos carrancistas que están entre la Ciudad de México y Veracruz y tome la sede de gobierno de Carranza y acabe con Carranza. ¿Sí? Hay incluso una figura que cuenta un testigo presencial. Dice, figúrese usted, mi general, que es un perchero donde están colgados muchos sombreros. La lógica dicta que tiremos el sombrero, que tiremos el perchero y con ese perchero se caen todos los sombreros y no quitemos sombrero por sombrero. Y Villa no le hace caso. El problema central que tenemos aquí es que Villa nunca dejó por escrito por qué decidió la otra cosa. Entonces, lo único que me queda como historiador es inferir, ¿sí? Y decirles honestamente que estoy haciendo inferencias, ¿no? ¿Por qué no optó por el plan de Ángeles y sí por el que sí optó? ¿Sí? Y la verdad es que no es tan complicada la inferencia, ¿sí? No es tan difícil. El general Villa dividió su ejército en 3 grandes columnas y le encargó a los zapatistas el avance sobre Veracruz. ¿Sí? El general Villa divide el ejército en 3 grandes columnas, manda la primera a las órdenes de Rodolfo Fierro y Calixto Contreras a tomar Guadalajara. ¿Por qué? Porque ahí estaba y ahí se pensaba ser la principal concentración de ejércitos carrancistas en Jalisco, y amenazan esta ventaja territorial que tienen los convencionistas, que son las principales líneas del ferrocarril. ¿Sí? Pero manda las otras 2, ¿sí? El grueso del ejército villista se lanza en pinzas a la zona económica fundamental de la República que controlan los carrancistas. Una de estas columnas, a las órdenes de Felipe Ángeles, tiene la orden de salir de Torreón y tomar Saltillo y Monterrey, y después de Monterrey bajar hacia Tampico, ¿sí? Faldeando la Sierra Madre. Y la otra columna, a las órdenes de Tomás Urbina y Manuel Chao, debe salir de San Luis Potosí directamente hacia Tampico. ¿Cuáles son los objetivos de estas columnas? La principal región económica moderna del país, el noreste, y la cuenca carbonífera, para mover los trenes, y principalmente la zona petrolera y Tampico. ¿Sí? ¿Por qué no ganan? ¿Sí? No ganan porque no logran estos objetivos militares. ¿Sí? Los carrancistas, en el noreste, las órdenes primero de Antonio I. Villarreal y luego de Pablo González,
hacen lo que se llama en términos militares una defensa elástica para ganar tiempo. Y en el frente de Tampico, en el Ébano, San Luis Potosí, en los límites de San Luis Potosí con Veracruz, ¿sí?, el general Jacinto B. Treviño pone una defensa trincherada que los villistas nunca logran tomar. ¿Sí? Y entonces Villa gana varias batallas, ¿sí?, pero ninguna definitiva. ¿Sí? O los villistas, los convencionistas. Zapata toma Puebla, Felipe Ángeles gana la espectacular batalla de Ramos Arizpe y toma Monterrey. ¿Sí? El propio Villa gana la famosa batalla de Sayula, pero ninguna batalla resuelve ninguno de los 3 frentes, de los 4 frentes. ¿Sí? Y entonces empieza a jugar contra el villismo el factor tiempo. ¿Sí? Como les había yo dicho, ellos podían ganar la guerra solo si la ganaban rápido. ¿Sí? Y entonces empieza a jugar contra ellos el tiempo. Bien, juguemos al contrafactual un poquito. ¿Qué hubiera pasado si Villa le hace caso a Ángeles? ¿Sí? Según mis maestros, los villistas habrían ganado la guerra. Según la documentación militar que yo encontré, no, en lo más mínimo. Hubiera sido un error garrafal y lo hubieran perdido en 2 meses y no en 1 año. ¿Por qué? Porque en el momento en que Villa divide su ejército, las fuerzas del noreste están avanzando sobre Torreón. Si Villa no envía la columna de Felipe Ángeles, ocupan la comarca lagunera y Chihuahua, que son las principales fuentes de divisas y de recursos, y los aíslan además de los puertos fronterizos y los dejan sin posibilidad de comprar armamento. ¿Sí? Y al mismo tiempo, las fuerzas carrancistas de Chihuahua, las órdenes de Manuel M. Diegues de Jalisco, de Manuel M. Diegues y de Murguía, están avanzando de Guadalajara hacia Irapuato y con eso se apoderan de los núcleos ferroviarios más importantes del país. ¿Sí? Y entonces los villistas se quedan aislados en la Ciudad de México, desconectados del mundo exterior, moviéndose hacia Veracruz, pues donde Obregón los va a esperar primero en Puebla, luego en las cumbres de Aculcingo, que tienen su grado de complejidad, y luego en el propio puerto de Veracruz, y luego les ceden Veracruz. Ya está hecho el plan para evacuar Veracruz con todas las fuerzas, llevar la capital a Mérida, y como los villistas no tienen barcos, pues no hay forma de llegar a Mérida. ¿Sí? No había conexión terrestre con la península de Yucatán. ¿Sí? Pues como los villistas no tienen barcos, pues a ver, cruza los pantanos de Centla, Tabasco, y cruza el río Coatzacoalcos y luego el río Grijalva y luego llega a Yucatán, ¿no? Porque no tienes barcos. ¿Cómo le haces? Por eso Pancho Villa quería comprar un submarino. Todo el mundo dice, qué loco Pancho Villa, ¿cómo se le ocurre? No, pues para eso lo quiere. Entonces le digan, nos llevamos el gobierno a Mérida, a don Venustiano se va a Mérida y a ver cuándo llegan a Mérida. Y el ejército se va a Salina Cruz para, a través del ferrocarril del Istmo y de los barcos de la Armada, transportarlo a los frentes de guerra donde haga falta. ¿Y saben por qué sé que había pasado y ahí si no hay inferencia? Porque tengo el plan militar de Obregón que diseña esa campaña y que el muy tramposo de Álvaro Obregón no publicó en su libro. ¿Sí? Ese es el plan de Obregón si Villa se lanza sobre Veracruz. ¿Sí? Eso hubiera acabado con los villistas mucho más rápido. Entonces, Ángeles tenía razón. Perdón, mi querido y admiradísimo, además era un hombre muy bueno y generoso, don Federico Katz, donde quiera que esté. ¿Sí? No tenía razón Ángeles. No, mi querido y admirado maestro Gili, se lo he dicho y siempre me refuta, pero se lo he dicho. No, mi querido y admirado Adolfo Gili, no, Ángeles no tenía razón. Y luego hay otro debate entre Villa y Ángeles,
cuando Ángeles le dice que no ataque a Obregón en Celaya. Dice, no, échese para atrás, que extienda su espacio. Y ahí sí Villa le dice, no, mi gente, sí, entre cada día que pasa Obregón se hace más fuerte. ¿Sí? Y si además le cedemos el Bajío, ¿sí? Al ceder el Bajío también vamos a ceder Jalisco y Michoacán. Y vamos a perder cada vez más recursos. Así que no, o sea, si no lo detenemos ahorita, ya no lo detenemos nunca. ¿Sí? Y una vez más, Ángeles no tenía razón. Termino. ¿Por qué creemos que Ángeles tenía razón? ¿O por qué decimos que Ángeles tenía razón? Es una cosa que escribí yo en el ensayo que publiqué yo en este libro, en el libro que coordina don Adolfo Gili. ¿Sí? Bueno, primero pues porque Villa perdió, y entonces si creíamos que tenía que haber ganado la guerra forzosamente, creímos que la perdió porque su estrategia fue absolutamente errónea. Y entonces la otra estrategia tenía que ser la buena. ¿Sí? Segundo, y lo estoy diciendo de historiadores marxistas, es un prejuicio de clase. Creemos que el militar de carrera, el intelectual, sí tiene visión de Estado donde no la tienen los dirigentes campesinos. Eso es un prejuicio de clase, perdónenme que se lo diga así. Y creemos que por su formación militar, Ángeles sí tenía visión militar. Y es un error, es el error de aislar a un solo militar y creer que es único. A ver, los militares que eran como Ángeles, ya les dije, Manuel Mondragón, Joaquín Telles, Guillermo Rubio Navarrete, Fernando Trujillo Bert, ¿sí? Fueron hechos pedazos en los campos de batalla por un antiguo agricultor de garbanzos, Álvaro Obregón, ¿sí? Por el administrador de un molino, Pablo González, por el charro de Nenecuilco y por el bandolero de la Sierra de Durango. En cada batalla en la que estos cuatro improvisados se enfrentaron con los militares de carrera, igualitos a Ángeles, los hicieron pedacitos. Porque Ángeles iba a ganar donde estos otros perdieron. ¿Sí? Y los mejores militares, el mejor militar contra el que se enfrentaron los revolucionarios, José Refugio Velasco, era cuartelero, no del colegio militar. Y el militar que más daño les hizo a los villistas, o a los que después serían villistas, en un avance desde Zacatecas hasta Chihuahua, en el que derrotó a los futuros villistas en 4 batallas, se llamaba Pascual Orozco Vázquez, y era un antiguo arriero de la Sierra de Chihuahua, ¿sí? Es revolucionario. ¿Por qué? ¿Por qué el arriero, el fotógrafo ambulante, el administrador de un molino, el agricultor, el abigio, son mucho mejores militares que los militares de carrera en este momento? ¿Sí? Porque los militares de carrera de aquella época eran, voy a citar para que no digan que... Me imagino al mariscal Montgomery. ¿Saben quién es el mariscal Montgomery? El jefe de los ejércitos británicos en la Segunda Guerra Mundial. El más destacado y más brillante jefe británico, quizá del siglo XX. Sí, no solo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y el mariscal Montgomery, después de la Segunda Guerra Mundial, escribió un librito que se llama El arte de la guerra. Y entonces, me lo imagino escribiendo la frase que les voy a decir. Está analizando los mandos militares aliados de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y hay un momento en el que el mando supremo de franceses y británicos lo lleva el mariscal Joffre. Y entonces escribe: Joffre era lento, terco y obtuso. Y aquí es donde me lo imagino, pensando. Y añade la frase:
Además era estúpido. ¿Sí? Lo estoy citando textualmente al mariscal Montgomery. Y hace el análisis en el que coinciden todos los mandos militares y todos los análisis militares posteriores. El primero que lo escribió, un análisis del mando francés en la Primera Guerra Mundial, era un tal teniente coronel Charles de Gaulle, ¿sí?, en el año de 1922. ¿Sí? Los mandos militares de la Primera Guerra Mundial, que estudiaron en las mismas escuelas en las que estudió Felipe Ángeles y Trucío Bert y Rubio Navarrete y Joaquín Telles, porque ellos fueron a estudiar escuelas alemanas y francesas, habían quedado absolutamente rebasados por los avances técnicos y seguían pensando, porque sí les habían enseñado, como en tiempos de Napoleón, cuando la guerra se hacía con ametralladoras y con cañones ligeros, y seguían pensando que la ofensiva es la gran arma de la victoria, cuando la ofensiva es un suicidio. Y lo peor del caso es que tanto franceses y británicos como alemanes durante 4 años siguieron mandando a sus soldados a la ofensiva. Deben haberlo aprendido desde el primer año. La ofensiva es un suicidio. Todas las ventajas tácticas están del lado de la defensiva con el armamento de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? O debieron haber pensado en otras cosas. ¿Sí? Ofensiva, sí, pero no mandando a los soldados de esa manera. Pero hay que imaginarnos, buscar otras cosas. Que las encontraron, ahí sí, muy brillantes, haciendo la crítica de la Primera Guerra Mundial, von Bock, von Lev, von Manstein y Guderian. Ante lo cual tuvieron que aprender. ¿Sí? Al ejército francés no le dio tiempo de aprender nada de las ofensivas alemanas de 1939, 40 y 41. Pero los ingleses y los soviéticos, sí. Porque tenían mentalidad flexible. La educación militar de la era del imperio, de 1870 a 1914, anquilosó la imaginación, el pensamiento y la flexibilidad de los mandos militares. Y lo hizo lo mismo con Trucío Bert, Joaquín Telles y, Felipe Ángeles, ¿sí?, que con Joffre, Hindenburg, Ludendorff, ¿sí?, Haig, Hugh Scott. Imagínense, el comandante supremo de los ejércitos gringos en la Primera Guerra Mundial fue un zoquete al que Pancho Villa humilló. ¿Sí? El general John J. Pershing. ¿Sí? Aquí hizo el ridículo. Pero con él venían 2 tenientes que aprendieron cosas, 2 jóvenes tenientes que aprendieron muchas cosas. ¿Sí? ¿Saben quiénes eran tenientes en el ejército de Wilkes que viene a la punitiva? Patton y Dwight D. Eisenhower. Bien. Esa es mi propuesta que defiendo en este libro y que tiene una última conclusión. Los jefes campesinos, Pancho Villa y Emiliano Zapata, sí se plantearon la toma del poder, sí tenían una visión de nación y sí querían cambiar el país. ¿Sí? Gracias.